Cámara de Comercio de Bogotá, pues no se ha podido elegir al presidente de la Cámara de Comercio en reemplazo de Nicolás Uribe. Acuérdese que Nicolás Uribe, cuando llegó el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues él tenía la intención de quedarse en la Cámara de Comercio, pero pues era como poco probable, ¿no? Porque acuérdense que Nicolás Uribe llega a la Cámara de Comercio de Bogotá, la más importante del país, en el gobierno del presidente Iván Duque. Se sabe que quieren nombrar a Ovidio Claros, que es el candidato del gobierno nacional. Pero eso parece casi que imposible. ¿Será que va a ser imposible nombrar al doctor Claros en la Cámara de Comercio? ¿Qué es lo que está pasando allá con el nombramiento del nuevo presidente? Pues Camila, mañana hay una nueva junta directiva y ahí tendrán de nuevo que decidir si se somete o no a votación. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Ya el nombre del excontralor Ovidio Claros ha estado en la mesa en al menos 2 juntas directivas, pero hasta ahora se calcula que solamente tendría 7 votos. Y se necesitan 8 para que pueda ser elegido él o cualquier otra persona. Entonces, no se ha sometido oficialmente a votación porque quienes quieren que sea él saben que no tienen los votos y digamos que no quieren medirse oficialmente, aunque ya saben que solamente tienen 7 de los 8. ¿Y qué es lo que sucede? Como usted bien lo dice, pues este es un candidato que del ala, digamos, del gobierno del presidente Petro. Y acuérdese que hace unos meses el presidente Petro dijo: en las cámaras de comercio tiene que haber representantes de los tenderos, y entonces cambiaron los miembros de varias juntas directivas del país. En el caso de las cámaras de comercio, en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿qué sucedió? Entraron Luz Marcela Morales de Asopan, Roberto Robles Ángel de los supermercados Romy. No sé si los tienen presente. No, sí, los tengo clarísimo, tanto Asopan como lo de Romy, que tenderos, ninguno de ellos dos, ¿no? Dice el gobierno que sí cumplió con el tema de que iba a nombrar tenderos en las cámaras de comercio, y en la más importante del país, tenderos no se vio, porque la de Asopan y la de supermercado Romy es más tenderas usted y yo, Claudia. Pues son representantes de, digamos, ¿qué le digo yo? De establecimientos de comida que generalmente sus dueños son pequeños comerciantes. Hay muchas panaderías, las panaderías de barrio que pues ahí es una familia la que está ahí, pero sí, en efecto, la señora Luz Marcela y el señor Roberto pues no es que sean ese perfil, pero bueno, esos son los representantes, más Julio César Ortiz, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, y también está como representante del gobierno el señor Polo Ávila Navarrete, que es hermano del embajador en España, que fue director del Fondo de Seguridad cuando Petro era alcalde de Bogotá, duró ahí poco tiempo. Esos son los 4 representantes del gobierno. Obviamente con esos 4 votos cuenta el señor Ovidio Claros para ser elegido. ¿Con qué otros votos cuenta? Con otros votos que ya estaban ahí de miembros de antes. El abogado Alberto Preciado, el señor Juan Carlos Bolaños y el señor Orlando Rodríguez, que es el presidente de la Junta Directiva de Colpensiones. ¿Con qué votos no cuenta? Con 5 votos, que son las personas que firmaron justamente una carta que salió esta semana en la que le proponen a la Junta nombrar a alguna de 9 mujeres que postularon. ¿Quiénes son? Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, Guillermo Botero, que fue Fenalco y que además fue ministro de Defensa en el gobierno Duque, Alejandro Mejía Ortiz y Mario Alberto Niño Torres. Estos 5 titulares, miembros de junta titulares, y sus 5 suplentes, que son Sergio Mutis Caballero, Alberto Rodríguez Uribe, Nicolás Botero Páramo, Mauricio Ricardo Chávez y Juan Pablo Fajardo, fueron los que enviaron hace 2 días una carta a la Junta diciéndole a la Junta tenga en cuenta los nombres de alguna de estas mujeres que les proponemos, y proponen 9 mujeres: María Claudia Lacutir, Mónica Contreras, Ana Karina Quesep, Juanita Rodríguez Catá, Carolina Urrutia, Hilda María Pardo, Silvia Escobar, Cristina Vélez y Ana Fernanda Mayhuasca, para que sean tenidas en cuenta para la votación que se haría mañana. Lo más probable es que ellas no vayan a ser tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente quienes evaluaron la solicitud en la Cámara digan: no, estas fueron presentadas de manera extemporánea, sus hojas de vida no fueron presentadas en la forma Minerva, que es como se debe presentar, etcétera. Entonces era como un procedimiento ahí para chulear que sí hicieron una propuesta para tener en cuenta otros nombres diferentes al del señor Ovidio Claros. Pero lo que es claro es que esas 5 personas que son miembros de la Junta y que
no quieren dar su brazo a torcer a favor de Ovidio Claros, en la carta en la que presentan estas 9 mujeres, dicen un regloncito, Camila, que es muy claro de por qué no les gusta Ovidio Claros. Dice, que hay que encontrar a alguien, primero por consenso entre los miembros de la Junta Directiva, que permita asegurar a los miembros de la Junta que la persona designada para ocupar el cargo cumple plenamente con el perfil definido por la propia institución y que su trayectoria lo hace idónea para cumplir esa misión, sin que sobre esta pese tacha ética, moral y mucho menos impedimento motivado en contingencias legales o reputaciones. Y eso es un poco blanco, es gallina lo pone. No les gusta Ovidio Claros, no solo porque viene del ala del presidente, sino porque pues en su carrera ha tenido investigaciones por su desempeño en cargos públicos que ha ocupado. Pero entonces, a ver, ahí estamos viendo en la página de Blue Radio Colombia, está montada la carta de la Cámara de Comercio de algunos de los miembros que envían a la Junta, y también a través de nuestro canal de YouTube, quienes están conectados la pueden ver. Es una carta que le envían a la Junta diciendo, óigame, no queremos que Ovidio Claros sea, no con nombre propio, pero pues más o menos se da a entender, queremos y proponemos estas 8 mujeres, son 8 mujeres, ¿cierto, Claudia? 9 mujeres. 9 mujeres que pueden ser directoras de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero, ¿qué dicen los de la Junta, Diana? Es decir, cuando llamamos y les preguntamos, por ejemplo, a los miembros delegados del Gobierno Nacional, como el doctor Julio César Ortiz, que es el abogado del presidente Gustavo Petro y que fue uno de los nombrados precisamente en la Junta por parte del Gobierno Nacional, ¿qué responde frente a esta carta? ¿Sí hay posibilidad de que se nombre alguna de estas mujeres? No. No hay posibilidad. Y dice el presidente de la Junta, precisamente el señor Julio César Ortiz, que definitivamente la carta es extratemporal, que ese proceso ya se surtió y que aquí solamente falta la elección y que ellos no tienen ningún afán en elegir presidente de la Cámara de Comercio. Eso es lo que nos dice esto, el hecho de que salgan en medios y hagan alboroto y hagan show, no quiere decir que esto se tenga que hacer. Entonces, si hubieran entregado una carta a tiempo y hubieran tenido las ganas de que las mujeres, estas 9 mujeres, integraran ese ramillete, pues ¿por qué no entregaron esa carta antes? Eso sí es buena pregunta, Claudia. ¿Por qué razón? Porque a mí lo que me deja mala espina de la carta es que como quieren que se nombre otro presidente distinto a Ovidio Claros, entonces juegan la carta de género. Y dicen, vamos a mandar una carta proponiendo a 9 mujeres, pero ¿por qué ponemos entre la espada y la pared al gobierno, que siempre ha dicho que es que las mujeres sí en este gobierno? Exacto. ¿Por qué no proponer a las mujeres antes? Si tanto querían que esas mujeres, que todas son supremamente capacitadas, estuvieran en el frente de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿por qué no las propusieron antes? Y ahora sí, entonces se juegan la carta de género, otra vez las mujeres estamos ahí como florero en medio de una pelea de hombres en medio de la Junta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo tengo una lectura diferente de las cosas, Camila, porque lo que pasa es que estos miembros de Junta no querían que saliera Nicolás Uribe. Entonces ellos no estaban presentando una propuesta de alguien, porque pues sencillamente estas personas le apostaban a que siguiera Nicolás Uribe ahí. Y también hay que decir algo, fue justamente esta Junta, integrada por puros hombres, la que logró cambiar la forma como se elegían las juntas de organismos que están asociados a la Cámara. Aquí lo comentamos, por ejemplo, la Junta Directiva de Corferias. Y fue este nuevo grupo de miembros de Junta, los representantes del gobierno, los que cambiaron las reglas que habían permitido que en una entidad como Corferias llegaran mujeres, todas muy capacitadas. Pero yo le hago una consulta. Dice el señor Julio César Ortiz, según entiendo lo que está diciendo Diana en respuesta a lo de esta carta, es que esta carta es extemporánea. Ajá. Esta propuesta de 9 nombres de mujeres para que sean presidentas de la Cámara de Comercio de Bogotá, que creo que solo hemos tenido una, ¿no? Mónica de Greiff es la única mujer que hemos tenido de presidenta de la Cámara de Bogotá, si no me equivoco, de la Cámara de Comercio. Esta carta, dice el señor Ortiz, que es extemporánea. ¿Qué dicen los que mandan la carta? ¿Que por qué no la enviaron antes? Es que es lo que le digo, Camila. Ellos no estaban interesados en que saliera Nicolás Uribe. Claro, pero Nicolás Uribe sale hace ¿qué? Como 3 meses, más o menos. No. Nicolás Uribe estuvo hasta hace menos de un mes. Bueno, pero entre el tiempo en que se va Nicolás Uribe y que hace el evento de despedida y con todo esto, al momento en que ellos mandan la carta, ¿cuánto pasa? No, pues es que no ha habido junta. La junta que sigue es esta, la que viene.
Entonces, pues presentan en el tiempo entre la salida de Nicolás Uribe y la próxima junta, donde se supone que se va a hacer una votación para elegir al próximo presidente o presidenta, presentan su propuesta, pero no la habían presentado antes porque es que ahí estaba Nicolás Uribe. Y entonces no entiendo, hay que preguntarle, entonces hay que llamar al doctor Ortiz. Y que No, nos pues responda estamos y que nos insistiéndole diga por qué razón ellos dicen que es extemporánea la carta, porque si no ha habido junta. Lo que sí es cierto es que del nombramiento de Ovidio Claros se sabe desde hace mucho tiempo. Nicolás Uribe y los miembros de la Junta creían que no iba a ser así y el gobierno se les puso y se les pasó por enfrente y dijeron: nosotros queremos que Ovidio Claros sea el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sale esta carta con la propuesta de los 9 nombres. A mí me parece que si es cierto lo que dice Ortiz, que es extemporánea, es un tema como oportunista de parte de los miembros de Junta, jugarse la carta de género diciendo para poner a los otros contra la pared, que como son 9 mujeres, ¿cómo no la escogen? Pero si no es extemporánea, como está diciendo Claudia y los miembros de la Junta, si esta carta llega en el tiempo que tiene que llegar, porque entonces los miembros de la Junta que representan al gobierno se niegan. Pero pues es que ahora Claudia nos deja la duda de cuáles son esos tiempos, porque si no ha habido Junta, entonces ¿de qué tiempos habla el doctor Julio César? Porque él dice eso es extemporáneo, ese proceso ya pasó. Entonces, ese proceso al que él se refiere que ya pasó y que es extemporáneo, ¿es cuál? Ahora me queda a mí la duda de que cuáles son los tiempos del proceso. Y estamos insistiéndole al doctor Julio César Ortiz que nos regale unos minutos a ver si hay chance de que nos cuente él aquí a viva voz qué es lo que está pasando en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y déjeme le hago una precisión, la Junta no va a ser mañana, la Junta es hoy a las 5 de la tarde. Hoy entonces, a las 5 de la tarde sería sí, la primera después de la salida del doctor Nicolás Uribe. Correcto, y entonces ahí no, digamos, está en el orden del día la elección del próximo presidente, pero no sabemos si va a volver a pasar lo que pasó en las anteriores 2 juntas en los que ya había, digamos, la intención de cambiar al presidente de la Cámara, pero no se votó oficialmente porque se sabía que solamente hay 7 votos a favor de Ovidio Claros y que para poder elegir el nuevo presidente o presidenta pues se necesitan 8, y esos 8 pues está difícil conseguirlo porque tendrían que salir de algunas de estas 5 personas que enviaron la carta hace 3 días o hace 2 días presentando una lista de 9 mujeres para que sean tenidas en cuenta. Está difícil que se pongan de acuerdo porque pues tendría una de estas personas que firmó la carta decir, ¿sabe qué? A mí como que sí me gusta Ovidio Claros, y eso pues ya sería impresentable después de haber firmado una carta proponiendo 9 mujeres. O sea que el gobierno nacional tendría que proponer un nuevo nombre. O sea, para poder llegar a un acuerdo no va a ser ninguna de las 9 mujeres de la carta, porque claramente ninguna de las 9 mujeres de la carta pues tiene simpatía por el gobierno nacional. Eso sí es un hecho. Entonces el gobierno no se va a dejar meter ninguna de las que está postulando los otros 5 miembros de la Junta. Sería entonces la única alternativa pues que se postulara otro nombre distinto, pero que no fuera Ovidio Claros. Pero no quieren hacerlo. Me están diciendo unos empresarios que nos están oyendo, nos dicen, da igual si tienen en cuenta o no tienen en cuenta la carta, que esto va para largo, por lo que dice Claudia, dicen ellos, así tengan en cuenta la carta, nunca tendrán los votos, porque se necesitan 8 y no los tienen. Entonces, como tienen 7 votos, ya gana el que diga el gobierno nacional. Entonces, no, porque no son 7 votos, se necesitan más de 7 votos para poder elegir. Se necesitan 8. Se necesitan 8, pero ellos, exacto, y ellos tienen 7 votos ya fijos. Por eso, entonces, pero de estos 5 ninguno se va a mover. Ninguno se va a mover. Entonces, por eso dice el empresario, acá no va a pasar nada, así tengan en cuenta la carta y así los nombres sí puedan entrar y sí puedan enviar las hojas de vida. Acá no va a pasar nada, ya es una decisión tomada. Es una decisión tomada, pero no van a poder elegir, es lo que yo le estoy diciendo. Así exacto. El gobierno tenga Ovidio Claros, no lo van a poder elegir porque no cuentan con 8 votos. Los de la carta no van a poder elegir las mujeres porque no tienen los votos. Se va a mover. La única alternativa es que el gobierno decida poner otro nombre sobre la mesa, que le guste a esos 5 que mandan esta carta. O por lo menos a uno. O por lo menos a uno, exacto. Empieza el lentejeo. Empieza el lentejeo como en el Congreso de la República, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Oscar. Pero mire Camila, que lo que sí es cierto es que el gobierno no va a darle el brazo a torcer. El doctor Julio César Ortiz obviamente está obedeciendo una directriz presidencial. ¿Y por qué lo digo? Porque usted recuerda, o todos recordamos el episodio de la Federación Nacional de Cafeteros, cuando eligieron al doctor Germán Bamón, presidente de la Federación, en contra de la voluntad del presidente de la República.
Y a raíz de eso, Camila, el país está presenciando un espectáculo muy triste, muy lamentable, que es una especie de veto por parte del gobierno a muchas decisiones de la Federación de Cafeteros. Es decir, pelear con el gobierno, con el presidente en estos casos no es buen consejo. Mire usted, el propio presidente en el caso de la Federación de Cafeteros, usted recuerda muy bien que dijo el presidente, me metieron los dedos en la boca. Lo dijo el presidente Petro cuando de alguna manera hizo una observación sobre por qué el entonces ministro Ocampo no se había opuesto a la elección del doctor Bahamón. De tal manera que esto que estamos viendo ahora, el espectáculo de la Cámara de Comercio, ya lo habíamos vivido recientemente con la Federación de Cafeteros. Y le repito, Camila, el presidente Petro, el gobierno no va a dar su brazo a torcer, y si no es el doctor Ovidio Claros, entonces de ahí en adelante comenzará otro pleito como el que está viviendo en este momento lastimosamente la Federación Nacional de Cafeteros. Y es que estas intrigas y novelas que nos cuenta Claudia, yo entiendo un poco lo que lo tenemos normalizado, pero a mí me parece completamente absurdo que el gobierno nacional, yo sé que es por ley, pero que pueda tener miembros en las cámaras de comercio. Es que debería ser un divorcio total y absoluto. Es como que una empresa por ley tenga derecho a estar en la Junta de Ecopetrol o en la Junta de Empresas del Estado. Un poco nos quejamos acá. Yo creo que parte de los abusos y la corrupción es ese matrimonio confuso, gris, entre políticos y entre empresarios. Y claro, si el gobierno pone sus intereses en unas cámaras de comercio, pues es evidente que la línea entre la política y la ganancia empresarial empieza a ser gris. Pero es que ellos están administrando recursos públicos, Sebastián. Las cámaras de comercio administran recursos públicos. Claro, pero que es... O sea, ellos administran el registro mercantil, que es público. Esa es plata pública. Por eso el gobierno tiene puesto ahí. Claro. No, o sea, una cámara, entiendo yo... O sea, las cámaras de comercio no son gremios económicos. O sea, la Cámara de Comercio no es la ANDI, la Cámara de Comercio no es FENAVI, no es la SAC, no. La Cámara de Comercio administra recursos públicos y por eso tienen silla. Entonces, lo que está pasando ahorita con el gobierno de Gustavo Petro tratando de poner a Ovidio Claros es lo que ha pasado siempre. O sea, el señor Nicolás Uribe era de Iván Duque. Bueno, lo hacen... Y así ha pasado siempre. No, pero así como Mónica de Greiff era de Juan Manuel Santos. No, pues que la ley le dé esa potestad al gobierno, pues la utilizaría. Y a lo mejor si yo fuera presidente también, pero yo digo que el gobierno nacional no debería tener silla en las cámaras de comercio. Una cámara de comercio agremia, hay dos tipos de cámaras de comercio, una que agremia por zonas geográficas como la de Bogotá, o una cámara de comercio, por ejemplo, que agremia el sector del vidrio. Yo no entiendo... es que las cámaras de comercio del país, la de Barranquilla, la de Bogotá, todas las cámaras del comercio del país viven principalmente del registro mercantil, que es plata pública, igual que la Federación Nacional de Cafeteros, que tiene plata pública que administra el fondo del café, que no es debería público. Existir esa... Entonces si no van a tener platas públicas, ahí entonces que no tenga injerencia el gobierno, pero cuando se administran recursos públicos, claro que tiene que entrar el gobierno a tener silla. Claro, pero la Cámara de Comercio agremia y busca los intereses pues de las empresas de Bogotá, y ahí cuando se mete la política y el gobierno... Pues entonces que el registro mercantil entonces se vaya directamente al gobierno y las cámaras de comercio vivan de otra plata, y que paguen las empresas otra plata. Ustedes, por ejemplo, tienen una empresa, Camila Zuluaga SAS. Si la matrícula mercantil y pertenecer a la Cámara de Comercio de Bogotá es tan bueno, le trae tantos beneficios, pues usted sacará de su presupuesto y la pagará. Pero esto de poner a todas las empresas a pagar todos los años, hay muchas empresas que se quejan. Porque además liquidar la empresa tiene que pagar una cosa. Cada vez que una empresa tiene que pagar, y todos los años tiene que pagar la matrícula mercantil. Claro, pero es que hay que tener una diferencia, y es que las cámaras de comercio no son gremios. Entonces usted está pensando en un gremio. La Cámara de Comercio no es un gremio. Pero ahí que se discute. Los intereses empresariales de las empresas de Bogotá, ¿o no? No, pues ahí usted paga una cantidad de derechos que tiene que pagar para poder tener una empresa como la paga en cualquier parte del mundo. De acuerdo, pero ¿qué discuten, por ejemplo, que son empresas muy importantes, ese tipo de junta directiva, buscando el interés empresarial de que las empresas les vaya mejor? Y no me parece malo, pero que se meta ahí la política y todos los gobiernos, pues a mí no me gusta, pero bueno, sé que así es la ley. Pero no, pues así es la ley, y además es plata pública, por esa razón está el gobierno metido ahí de cabeza y no están pudiendo elegir, porque esos 5 miembros, Claudia, que son de la Junta, que pues son alejados de los intereses del gobierno nacional, pues no quieren nombrar a Ovidio Claros. En todo caso, Camila, el punto es que lo usual es que quien preside la Cámara sea elegido por consenso. Ese fue el caso de Mónica de Greiff y de otras 2 mujeres que han estado ahí para hablar de lo que usted estaba tocando hace un momento. Sí ha habido otras mujeres, María Fernanda Campos, Consuelo Caldas. Bueno, sí, señora. Fueron elegidas por consenso. Nicolás Uribe fue elegido por consenso. Más allá de la discusión legítima que usted está teniendo con Sebastián, el punto es que lo que se evidencia acá es que
hay una, digamos, una tensión o una no excelente relación o una visión, digamos, de desconfianza en este gobierno hacia el sector privado. Y pues eso no es una opinión, eso es un hecho, porque es el mismo presidente pues se ha referido al aparato empresarial de una forma que es muy distinta a como se referían los anteriores presidentes a las empresas. Entonces, sería la primera vez que se elegiría un presidente o presidenta de la Cámara sin consenso, y eso no es lo usual. Lo que se quiere es que pueda haber un consenso. Y bueno, en todo caso, para volver al tema que estaba diciendo Diana, de lo que le dijo el doctor Ortiz, presidente de la Junta de la Cámara. Que estamos insistiendo para que nos responda aquí al aire el doctor Ortiz y nos explique, porque entonces, ¿qué va a pasar? Claro, lo que él le dijo a Diana es, pues fue presentada esa propuesta de las 9 mujeres de manera extemporánea, pues ahí hay una controversia, porque quienes presentaron la carta dicen no fue extemporánea. Además, tan es así que no fue extemporánea que ayer el Comité de Buen Gobierno de la Cámara estudió las hojas de vida que se presentaron, y lo único que dijo ese comité fue que lástima que las hojas de vida no hubieran llegado en extenso, sino en resumen. ¿Qué quiere decir esto? Ellos presentan la carta con los nombres de las 9 mujeres y anexan un resumen de la hoja de vida de cada una de ellas. El comité dice, la regla lo que dice es que las hojas de vida deben estar presentadas en extenso, o sea, mucho más largas, mucho más detalladas, tarara. Entonces, por eso, esa sería la razón para que no las sometan hoy a consideración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a las 5 de la tarde? Que seguramente vuelven y cuentan y dicen, no tenemos los 8 votos que necesitamos, entonces no vamos a someter a votación el nombre de Ovidio Claros, pues porque no vamos a dejar en evidencia que no somos capaces de elegirlo. Y hasta la próxima junta, pues sabremos si el gobierno va a insistir en seguir presentando el nombre de Ovidio Claros o si pone otro nombre. Unos últimos comentarios que me hacen unos oyentes al 301-764-4108, que se los leo, Sebastián. Enrique nos dice, ningún interés empresarial... No, espéreme, acá lo que dice Enrique. Las cámaras de comercio ejercen una función pública delegada, es la formalización del ejercicio empresarial. Por su existencia es que hay instancias de arbitraje nacional e internacional ante la Cámara Internacional de París. Y nos dice otro oyente, no, en las cámaras de comercio no se discute nada, no hay ningún interés empresarial, simplemente administra el registro mercantil, como hay matrículas inmobiliarias en los bienes inmuebles. Si quieren separar la Cámara de Comercio de los términos públicos, lo que hay que hacer es pasar el registro mercantil a una entidad pública y ya. Como que las cámaras de comercio no se gestionan intereses empresariales. No, claro que sí, estoy en desacuerdo con formalmente no, pero se hace un lobby que es genuino, se habla con los ministerios para impulsar exportaciones para tal y no me parece mal. Lo que yo creo es que las cámaras de comercio deberían ser totalmente libres y autónomas. Si usted y yo queremos crear una cámara y la gente se afilia, pero por fuerza de ley. Pero es que eso es un gremio, no una cámara, Sebastián. Eso que usted está diciendo es un gremio, no una cámara, porque esto es, si usted administra plata pública... También hay cámaras privadas también. Claro, pero esta Cámara de Comercio, la que estamos hablando de Bogotá, es una Cámara de Comercio pública, que que administra recursos públicos. Y me dice otro oyente aquí, Claudia, ya para cerrar el tema de la Cámara de Comercio de Bogotá, que siempre es muy interesante. Y me acuerdo, por ejemplo, hace algunos años hubo todo un lío con la elección, Oscar, usted se acordará de la elección del presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. En la Cámara de Comercio de Barranquilla, también en otros gobiernos ha habido algunos líos importantes a la hora de elegir a su presidente. Pero me dice un oyente que se llama Héctor, Claudia, que dice que en realidad el lío que hay es que 5 miembros de junta están politizados y están en oposición al gobierno y quieren bloquear la decisión que quiere tomar el gobierno con Ovidio Claros. Son como las lecturas desde los diferentes sectores. Pues es que uno también podría decir que los 7 que sí están a favor también están politizados, o por lo menos los 4 que son representantes del gobierno. Ahí el punto es, uno ya desde afuera diría, bueno, pero ¿por qué no se hace un proceso como se hace para contratar a una persona de alto perfil en un cargo de una empresa seria? Vayan a un headhunter, hagan entrevistas, evalúen hojas de vida. Eso le daría más garantía a todas las personas que están o empresas que están afiliadas a la Cámara de que la persona que sea finalmente elegida es una persona que está ahí porque tiene todo el perfil. Pero ese proceso, por ejemplo, no se ha hecho. No se ha contratado un headhunter, no se han hecho entrevistas. ¿Pero en el pasado se hizo así? Eso no lo sé, pero yo creo que ante la controversia que hay, porque evidentemente por diferencias políticas no hay los votos ni para un lado ni para el otro, pues esa debería ser como la solución, Claudia, de la mitad. Poner a defender al gobierno ni mucho menos.
Pero, o sea, ahora hablamos de Headhunter porque está el gobierno de Gustavo Petro, que claramente pues no tiene amigos en la Cámara de Comercio porque nunca habían gobernado. Antes no tenían que buscar Headhunter y estaban todos de acuerdo porque todos habían venido siendo lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia entre la Cámara de Comercio y los miembros de Junta que quería poner Juan Manuel Santos a los que quisiera poner el expresidente Duque. No hay mucha diferencia en términos de forma de pensamiento. Claramente sí hay diferencia en forma de pensamiento con los que quiera poner el presidente Gustavo Petro, porque es una ideología completamente distinta. Entonces, lo que sí no aplica, creo yo, sin defender yo al gobierno, porque es que no me interesa, es al gobierno Petro si le ponemos Headhunter y a los anteriores no. Pues claro que iba a haber controversia, porque este es el primer gobierno de izquierda que llega al poder. No, pero fíjese, Camila, que de todas maneras entre el gobierno Santos y el gobierno Duque, así fueran, digamos, de una línea en lo económico muy similar, sí había unas diferencias ideológicas muy importantes asociadas, bueno, a los temas del proceso de paz y demás. Y eso no fue, digamos, muy amistoso, ¿no? Sacar a Mónica de Greiff para meter a Nicolás Uribe. Eso en su momento fue sumamente controversial. Entonces, uno no puede decir que es que eran lo mismo y que entonces por eso siempre estaban, pues, digamos que no había controversias. Sí las hubo, sino que se pudieron resolver por consenso en su momento. En este momento no se puede resolver por consenso, no se puede, ya está visto, está clarísimo, entonces pues hay que buscar una solución. La Cámara está en buenas manos en el sentido que está, por estatuto le corresponde a uno de los vicepresidentes, al doctor Nates, y ahí está, en reemplazo, en encargo de Nicolás Uribe, pero eso no quiere decir que se pueda quedar así indefinidamente. No, claro. Y como vamos con la información que tenemos, pues si el gobierno insiste en seguir poniendo video claros de candidato, pues no hay los votos. Entidad en interinidad. Ya nos vamos a hablar con Ana Cristina de otras entidades en interinidad que tenemos actualmente en el gobierno nacional, pero es que hay noticia de última hora y